Bienvenidos una semana más a nuestro paseo afectivo, sentimental, nostálgico, por una Huelva desaparecida físicamente, pero muy viva en el corazón de las que la conocimos y en la curiosidad de los que quieren conocerle. Esta noche despedimos la temporada número 16 y para una despedida de temporada, nada mejor que una cara, yo diría que indisolublemente unida a las caras de Huelva desde que comenzó su andadura en 2007. Nos visita un gran amigo mío y del programa. Bienvenido a tu casa, Francisco José Martínez López, antiguo rector de nuestra universidad y actual catedrático. Bienvenido, querido amigo. Encantado, efectivamente, me siento como en casa, con uno de mis mejores amigos aquí sentado y poder hablar de algo que nos gusta tanto como en nuestra ciudad. Y que siempre recordamos cómo nos conocimos. Sí, una forma maravillosa, ¿no? En el entorno universitario, que es lo bonito, ¿no? En tu labor radiofónica también, es decir, que realmente hemos tenido la suerte. Volví a lo que había sido mi profesión, tanto en Radio Juventud de Huelva, bueno, primero como educando en Radio Nacional de España, luego ya como profesional en Radio Juventud de Huelva, Radio Juventud de Cádiz, pero como bien dijo un compañero de la prensa, precisamente en la universidad fueron a hacer una entrevista para la salida de la primera edición de Las Caras de Huelva y tituló aquello que ya lo he dicho varias veces, pero que precisamente ayer o antes de ayer estuve en Huelva 24 y lo estuve saludando a Héctor, ¿no? Y dijo, Diego López se prostituyó laboralmente, porque la verdad es que dejé la radio, que era mi amor, me fui a la banca. A la banca, bueno, también hay que hacer una vida laboral, profesional, sí, pero todo llena también. Pero yo me fui con la idea, digo, yo cogí una excedencia en Radio Juventud de, no sé, 2 o 3 años, digo, bueno, yo cojo esto. Claro, fui ganando muchísimo más dinero, me compré un coche y vuelvo y no volví. Y ahí, pero cuanto que a los 60 años me jubilaron, que fue tardísimo. En la banca entonces se jubilaban a los 50 y poco, 52, pero muy 53, poco. Sí. Bueno, para mí me tuvieron hasta los 60 y automáticamente al día siguiente de jubilarme fui a la universidad y me matriculé en el aula de la experiencia, donde he estado 8 años. 8 años, es maravillosa el aula de la experiencia. Porque es que cuando yo estuve eran 4 años. Me gustó tanto que cuando nos hicimos la graduación y todo aquello tan bonito, pues digo, bueno, voy a repetir un año más que voy a hacer asignaturas que no he hecho antes. Y estando ahí fue cuando cambió el plan de estudios, se hizo del 2º grado, 3er grado, y ya cuando llegaba... hasta un libro, es decir, que ya fíjate como... Bueno, 2 libros, pero realmente... publicaste 2 libros. 2 libros, uno dentro del marco del aula de la experiencia, como trabajo fin de carrera, como casi tesis doctoral, sí, que es la de William Martin. ¿Te acuerdas cómo fue aquel día, lo de William Martin? Era un 3 de marzo. Y me sentaste en una mesa con todas las autoridades militares. Yo era el único civil, yo y Susana Duque y... Sí, Susana era en aquel momento era la directora, bueno, la secretaria del Consejo Social de la universidad. Y estábamos hablando y tú fuiste saludando mesa por mesa y le preguntaste a Felipe, que era el subdelegado de defensa, ¿de qué estáis hablando? Y dice, pues mira, Diego está hablando de un trabajo que yo estaba haciendo con Cristóbal sobre el hombre que nunca existió. Y me dijiste, Diego, eso es interesantísimo, porque eso desde que José María Segovia escribió, no se ha hecho más nada. Venga, escribe lo que te lo publicamos. Me acuerdo que te dije, si me lo publicas, lo hago. Tardó 2 años en publicarse porque el libro tiene mucho trabajo. Ahí hay 2 años de mi vida. Es que ahí hiciste una investigación interesantísima, ¿eh? Ahora hoy día, gracias a la asociación William Martin de Leopoldo, y de tanta gente en Huelva, se está reconstruyendo la historia, pero tú, yo creo, junto con algunos otros autores onubenses... Primero José María Segovia fue el primero que lo sacó. El primero que lo sacó y después de José María Segovia, pues yo tenía la suerte de contar con una gran amistad con Isabel Naylor desde hacía muchísimos años, con José María, con Isqui Fernández Jurado, hijo y nieto de los médicos. Paco Morales, que fue con su padre Emilio los que llevaron el cadáver desde el muelle hasta el cementerio. En fin, mucha gente en primera línea. No, pero tú también descubriste, por ejemplo, de donde vino el cuerpo de William Martin, en teoría. Sí. Descubriste que el submarino dio la vuelta a las Islas Británicas en el sentido totalmente lógico. Era absurdo, pero descubriste cosas. Con Argentina también te relacionaste para sacar fotos. Sí. Yo creo que esos trabajos... Yo hago aquí un llamamiento a que las personas que quieran que se matriculen en el aula de la experiencia en la Universidad de Huelva, tiene una sede en Huelva, este año va a tener una sede
no solamente en el Campus del Carmen, sino uno en La Merced, para los que vivan en el centro, y además tiene sedes en la mayoría de los pueblos importantes de la provincia. En este momento hemos pasado ya, no sé si son 17 o 18 sedes, es decir, que el que quiera aprender cosas, convivir con la universidad, con sus profesores, puede hacerlo a través del aula de experiencia, que es una cosa maravillosa, y bueno, y de ahí salen cosas interesantes. Yo la verdad es que estuve 8 años, 4, 5, 8 años, pero el último ya fue un poco a instancia de mi ahijada, entonces vicerrectora. Que era la que llevaba eso precisamente. Y la verdad es que yo tuve una experiencia magnífica y iba con un entusiasmo, yo no solo iba a las clases diarias, sino que me matriculaba siempre a los cursos que había después de las clases, a los talleres que iba, efectivamente. Bueno, pues en el año 2009, por retroceder un poco, fue cuando la anécdota en Unirradio de Las Caras de Huelva, y quién nos podía decir, el otro día lo comentabas, que me volviste a presentar la 9ª edición, quién podía decir que aquel libro que se presentó en La Merced, precisamente, quién podía decir que iba a tener 9 ediciones, yo calculo a la baja, de 15 a 18.000 ejemplares. Es el libro del siglo XXI más importante de la provincia de Huelva, sin ninguna duda, sin ninguna. O sea que no hay ningún libro, no solo que haya tenido tantas ediciones, sino tanta trascendencia, del que se haya hablado tanto. Hombre, este programa ayuda mucho. Ha contribuido, obviamente. Programa ayuda mucho, evidentemente. Bueno, pues después de 3 años y 75 programas en Unirradio, donde volví a hacer feliz, a reencontrarme con la radio, con mi Del Rosa al Amarillo. Programa maravilloso, ¿eh? Con aquel que entraste corriendo a firmar y te firmo que voy, empezaste a escuchar el programa y te quedaste 3/4 de hora allí con cinta me gustó mucho. detrás del cristal. Bueno, presentaste la primera edición en 2009 y la semana pasada presentaste y me emocionaste, no pude evitar levantarme y darte un abrazo, y me emocionaste con las cosas que me dijiste. De corazón, y las que te mereces, obviamente. No sé. Mira, para este programa he hecho un repaso detallado de las muchas veces que has venido. Tú has sido la persona que más veces ha venido invitado al programa. Entonces he ido eligiendo las fotos que nos recuerden el inicio del libro, del inicio del programa y de las primeras fotos que pusimos en su día. Podemos empezar con la primera de las fotografías. Esta es la primera vez que viniste al programa. Fíjate, estamos casi igual. Sí. Solamente hay 16 años de diferencia. Pero esta era estamos casi igual. Esta era la 6ª temporada. Bueno, no, es verdad que era porque al principio era así, sin invitados. Las 5 primeras eran sin invitados. Pero vamos, hace más de una década de esto, ¿eh? Hombre, pues esta fue el 12 de octubre del año 15. Del 2015, fíjate, de 2015. Más de una década. Pues mira, estamos vestidos casi igual. Tú te has cambiado el rosa, del rosa al amarillo, como el azul por el rosa. Estamos muy parecidos. Era el título del programa de radio. De la película. Y de la película del rosa al amarillo. Bueno, pues una vez vista esta, primer programa, primera edición, cambiamos la foto y vemos una foto magnífica, que precisamente la semana pasada en la presentación estábamos los 3 otra vez. Pero no solo estábamos los 3, es que estaba también Carmen Fonseca, mi ahijada, es que estaba, porque yo le he dicho a Mario, al periodista, digo, Mario, que cubriste la primera, y allí estaba lo mismo, de la misma presentación. Pero es que hasta la foto la hizo Josué, que fue el que había... La única que faltó fue la chica que estaba directora, Paloma. Los demás, al cabo de unos pocos de años, estamos los 3 estupendamente con la primera edición del... Hoy he estado yo por una casualidad con Pedro Rodríguez y me ha dicho que el otro día el acto le gustó muchísimo, el acto de la presentación de la novela. Yo esta mañana lo he saludado. Lo hemos visto los dos, lo he visto por la calle y me ha dicho, me ha encantado, es una cosa muy bonita. El programa la presentación estuvo muy bonita. Preparamos, aunque nosotros no la veíamos, detrás nuestra, mi hijo, que es un artista, había preparado una cadena de fotos, todas de estas primeras cosas, de los invitados, de muchas... Una de las fotos que estaba es esta, y al día siguiente escribió en su habitual buenos días, que le di las gracias porque me dice unas cosas, y lo que sí le he dicho de broma, digo, con lo bien que hablaste de mí, no te dio por hacerme rey mago ninguno de los 20 años que estuviste en el ayuntamiento. Es una experiencia muy, muy, muy bonita, de las mayores de mi vida. Ya me acuerdo de ti. Pues mira, vamos a ver la primera foto que salió
estando tú en el programa. Esta que viene ahora fue la primera foto que salió. Sí, un sitio especial, vamos. Una foto fantástica. El diario de Huelva. El diario de Huelva, obviamente. El diario de Huelva del que tantas anécdotas hemos podido ir sacando a lo largo del tiempo. Yo iba ahí, yo tengo una colección que todavía está en mi casa, de no te veo porque eran bastante gruesos, mexicanos, que valían un duro en aquella época. Dinero. Se llamaba Vidas Ejemplares, y eran vidas de santos, de científicos, y las tengo en mi casa. Mi hijo sabe dónde están, por si están muy deterioradas, haberlas pasado y repasado. Frente había unos almacenes Regior, que luego fue más caro, pero Regior fue de los primeros que tenían juguetes en... Sí, además el diario de Huelva tenía una trastienda, llamémosle, una rebotica, en un sitio donde se abordaron muchos temas importantes de la provincia de Huelva, más que a veces en el ayuntamiento o en el gobierno civil de la época. Además, ahí se tomaba... Tenía un olor especial. Yo iba mucho allí a comprar las estampas. Tenía mucha madera en las estanterías. Son los rodicios, pero bueno, pues la hija sigue teniendo mucho contacto conmigo, y igual ve el programa a través de Facebook, y sigue teniendo bastante contacto conmigo. Bueno, dicho sea que esta calle en mi adolescencia... A mí de esas fotos, ¿sabes lo que me sorprendió y lo que me sorprende? Fíjate que hay dos señores aquí, abajo a la derecha, hay dos señores como de la banca, pero es que detrás vienen 6 o 7 muchachas y vienen todas cogidas por el brazo, que era como iban entonces, es decir, no iban solas, sino iban 6 o 7 muchachas jóvenes, unas niñas, pero todas van cogidas por el brazo absolutamente, muy bonito. Una de ellas le toca algo a nuestra querida amiga María Antonia Peña, porque un día me dijo, la que va, y no sé si me dijo mi suegra, pero alguna vinculación tiene con nuestra amiga María Antonia. No sé si se nota, pero que van todas las chicas abrazadas unas con otras. Así, es que es como iban entonces. Que tengo que decir que los domingos por la tarde tú no podías andar por la calle Concepción, completamente llena de gente, y era para arriba, llegaba hasta los madrileños, te daba la vuelta, llegaba hasta Izquierdo Benito, la Concepción, y hola, adiós, hola, ¿qué hay? ¿Cómo va? Y van las niñas, además un lenguaje, si no le gustaba que tú le dijeras algo, se ponía en medio, si quería que tú le dieras nada, se ponía en el pico y te sonreías de otra manera. Yo tengo muchísimos recuerdos de esto. Bueno, pues podemos pasar la foto, y esto que hoy día está reconstruido, yo sin ningún tipo de... Esta es tu obra, no, y tuya, porque estábamos los dos, o sea, salió esta foto y estábamos los dos, y te dije, digo, vamos a luchar, Francis, por conseguir que esto se recupere, y dije, venga, estupendo. Y tú, que entonces estabas un poco más metido, porque entonces la presidencia del puerto la tenía el PSOE, yo no conocía al presidente de la portuaria, tú sí, nos atendió muy bien, nos dio un café estupendo, pero había sido alcalde, creo que de Jabugo, por ahí, no tenía ni idea de lo que había sido la Fuente. No tenía. Nos dio muy buenas palabras, y al poco tiempo hubo cambio con Pilar, y como Pilar me ponía siempre muchos me gusta, eso ella lo ha dicho varias veces, muchos me gusta, digo, oye, que ahora que eres tú la que manda, convierte los que me gusta en la fuente de las naciones. La verdad que la reconstrucción que se ha hecho, el arquitecto Antonio López, y la reconstrucción que se ha hecho de la búsqueda, el poner los escudos en el mismo orden en el que estaban, el trabajo que tú has hecho de las embajadas para que den... Se ha hecho un trabajo magnífico para que Huelva tenga la reconstrucción de algo que nunca debió haberse perdido. Yo lo tengo que corregir muchas veces. La parte delantera es idéntica. La de atrás, nuestro buen amigo Juan Carlos Castro decidió darle otra vida, porque es increíble que no hay ninguna imagen, no hemos encontrado ninguna imagen de la parte trasera de la fuente, absolutamente ninguna. Y lo que buscamos en el archivo del puerto con Ana María Mojarro, y no había documentación ninguna, y eso debió de desaparecer, o cuando la tiraron, o cuando le hicieron algún tipo de arreglo. Es una pena, puede que cuando la tiraran le diera cosa y decidieran quitar. Pero es que los críos jugábamos al fútbol justo detrás. Claro, porque estaba igual que ahora, mirando, la fuente miraba hacia la ría. Pero veníamos a beber agua. ¿Cuántas veces habré visto yo la trasera de la fuente? Y no me acuerdo de la trasera de la fuente. Y no hay una imagen. Y entonces yo le tengo que decir lo que he dicho siempre a Antonio López, a el otro arquitecto. Sí, Pepe Suárez. Pepe Suárez. Digo, mira, yo lo siento mucho, pero la parte de atrás
no me gusta. Sí, José Suárez ha hecho un trabajo también muy importante. Son dos arquitectos, Antonio un poco más mayor, pero José Suárez es joven. Es que el obrero que estaba ahí, que había varios para ayudarle. Uno era el que trabajaba, los demás cogían la mezcla y tal. Pero si había un piquito donde lo normal era rellenarlo con mezcla, no. Este cogía un ladrillo y tal, lo recortaba y ponía el pico. Podemos decir que se ha hecho por personas que han sido absolutamente minuciosos para que esta fuente represente exactamente lo que era. Fíjate si le dimos importancia a este artesano, que el día de la inauguración, en la primera fila, estaba Pilar, estábamos nosotros, estaban los arquitectos y estaba él, porque realmente él era el alma mater de... Yo estoy muy contento, de verdad, y me siento muy orgulloso de cada vez que la veo y digo gracias. Siempre yo que voy a andar por allí algunas veces y eso, siempre hay gente sentada, siempre hay gente disfrutando de la fuente. Yo creo que ha sido un acierto total. Y además me acuerdo que al poco tiempo de empezar te nombraron viceconsejero de Asuntos Sociales, me llamaste y estaba yo en Sevilla y te dije yo, ¿tú en la política? No, yo solamente me fui 6 meses para arreglar alguna cosa. Es que te lo dije, digo que poco a mí me gusta más hacer estas cosas. Que poco va a durar tú en la política cuando me llamaste para decirme aquello. Qué bueno. Bueno, pues orgullosos los dos porque nadie puede discutir que hemos sido los padres de esta recuperación de la Fuente de las Naciones. Y podemos pasar la imagen. Esta imagen es yo tengo más de 30.000 fotos, Francis. Esta es una de las que más te gusta, que más me gusta. Es más, ha sido hasta portada de una de las ediciones de Las Caras de Huelva. Y a mí esta foto me encanta. Fíjate al fondo lo que es hoy la Gran Vía, lo que era. Fíjate al final... La calle aquella de en medio, ¿verdad? A mí me da pena de las fuentes, porque incluso se respetaron los tritones, eso. Los tritones están en el cementerio. En el cementerio, pero realmente es una pena que se perdiera eso. Luego se hizo una fuente que la persona que hizo la fuente que sustituyó a esta fue la persona que hizo las fuentes estas de Cataluña, de Barcelona, de Montjuïc. Él vino y la hizo y luego también la volvimos a quitar. Es decir, en Huelva perdemos nuestro patrimonio constantemente. Es una cosa que... Esto fue una guerra... abierta, declarada, del duende de la Placeta, que era un periodista, que tenía una columna en la última página del Odiel, y yo no sé por qué le tenía declarado esta guerra. Yo muchas veces, luego también esto lo hemos hablado, me acuerdo de una época que Antonio Segovia, que era el alcalde y el que lo derribó, iba mucho al banco por algún tema que llevaba, y yo le pregunté a usted, yo hablaba de usted, yo con quien tenía mucha confianza con su hermano Rafael. Claro. Le he dado clase a sus hijos mucho tiempo y todos muy buenas personas. Uh-huh. Y dice, es que, Diego, pretendíamos que viniera algo y que siguiera y que la Gran Vía entrara. Y digo, pero mire usted, pero si de todas maneras pueden entrar exactamente igual. Yo me acuerdo que lo único que entró una vez que vino Franco, y yo estaba viéndola, o sea que no trabaja la memoria, entró por la Gran Vía, ya no estaba la Fuente Man, bueno, y siguió por la Plaza de las Monjas hasta donde estaba la tribuna al final, pero qué cosa más absurdo. Sí, que era absurdo. Dice, no, es que además se dijo que es que la iban a poner en otro sitio. No, porque la rompieron. Hombre, yo tengo fotos, tristísimas fotos con los albañiles subidos encima, rompiéndola, claro, y destrozándola, ¿no? Y a mí esto es un sitio tan... fíjate, además, un cine al que yo iba mucho. Ahí a mano derecha estaba el Cine Par. Ese no lo he... No, mira, primero estuvo donde está la fuente, ahí no lo conocí ni yo, cuando la Plaza de las Monjas era cerrada. Luego lo pusieron allí, pero eso era un solar de González Barba, y pensó que más vale poner un edificio, y el cine se lo llevó a La Palmera, junto al bar La Copa. Claro, allí en La Palmera hubo un cine... Cinepar, el Cinepar, el mismo Cinepar, que era de González Barba. ¿Literalmente pegado a La Palmera? Bueno, no. Bueno, pero vamos, que la simbolizaba... Cerquísima. Te digo que no porque había 2 o 3 casas, y una de ellas, la última, era un taller de costura, y estaban las niñas cociendo, y me acuerdo que los 6, que vivían frente y teníamos mucha relación, nos gustaba pasar por la ventana donde estaban las niñas cociendo, y siempre dar un toquecito, hacer esa palmera tan resiliente que ha aguantado todo. La Palmera estuvieron a punto de tirarla para poner ese cine. Tengo yo documentación de eso. O sea, a punto de caerla. Para poner el cine. La palmera la intentaron caer más de 10 veces. Es una historia de esa palmera que ya al final pues hubo que cortarla, pero... Hombre, la Palmera era el sitio de encuentro de la gente joven. Te explico. Porque para ir al instituto, a las esclavas, a los maristas,
al colegio francés, a la escuela de magisterio. Tenías que parar, era el sitio de encontrarnos, había tantas limitaciones, niños, niñas, era el sitio de encuentro. ¿Dónde nos vemos? La Palmera. Y era un sitio del que yo tengo tantísimos recuerdos, la familia Seijas, que vivía en la calle Palo, en el número 3, y que ya en aquella época don Benito, su padre, era representante de RCA y traía discos a Manta. Entonces siempre buscábamos una chavala, una chica que tuviera picú. Para poner los discos. Y entonces llevaba el picú los discos, y los domingos, los padres Nina y don Benito eran magníficos, pues permitían que tuviéramos allí los digamos, la guateca, una palabra que se empezó a poner tanto de moda. Bueno, pues mira, no nos vamos a ver mucho de aquí. Muy cerca de aquí, podemos pasar la fotografía, y muy cerca de aquí, en la esquina de la calle Vázquez López, está el primer semáforo que se puso en Huelva. Sí. Y ese era el gobierno militar, no sé si te acuerdas del gobierno militar ahí, claro que ahora hay una galería comercial. Es curioso porque es una calle absolutamente estrecha y que pusieran ahí un semáforo, hoy día es peatonal totalmente, y fíjate, es curioso, ¿eh? Yo confieso, yo debía tener 13, 14 años, porque iba a la escuela de comercio y pasaba. Yo creo que lo pusieron para probar lo del semáforo, más que por donde no pasaran muchos coches. Pero es que, para probarlo, que yo, con 13 o 14 años, y me liaba y decía, ¿y por qué ponen uno en verde y otro en rojo? ¿Por qué no ponen los dos en el mismo color? La verdad es que para mí es para Yo creo que fue una prueba más que otra cosa. Hombre, qué mejor sitio que el gobierno militar, donde la gente seguro que iba a portarse bien. Y frente estaba una de las tabernas más populares de Huelva, la taberna de Doña Rosa. Eran una señora y ya muy mayores. Yo escuchaba allí, se tomaba muy bien. Una manzanilla magnífica. Y hay muchas fotos hechas por ese gran fotógrafo de la historia de Huelva, que era Diego Calle, de reuniones de prohombres de Huelva en la puerta que daba a la plaza de las Monjas. La verdad es que la calle Vázquez López era una calle en esa época pues muy concurrida de paseo, porque era el paso de la Plaza de las Monjas a la calle Concepción, la bajada al Gran Teatro, en fin, a la Plaza de las Monjas con los conciertos de la banda municipal los domingos por la mañana en el templete de la música, con el maestro Sarabia, y primero el maestro Castillo, luego el maestro Sarabia. En fin, la verdad es que es un sitio que a mí me trae muchos recuerdos toda esta zona, porque claro, es que vivía en la calle Verdigón y la verdad es que... Además, esta foto sorprende mucho porque está el cartel de prohibido el paso, pero luego está el semáforo justo mirando para acá. Yo creo que fue una prueba. Y entonces dices tú, se está mirando para acá. ¿Qué sentido tiene? Yo pienso que fue, vamos a poner esto para que la gente se acostumbre a que esto exista. Yo cuando vi esto... Porque la figura también, la figura muy querida de los policías municipales, ¿no? Ahora vamos a ver, ahora también vamos a ver una foto muy mira, podemos pasar la imagen, porque además lo que has dicho viene a pelo de lo que vamos a ver ahora. Claro, esto. Efectivamente, es decir, que realmente los policías municipales eran muy queridos, y entonces si tú le pones un semáforo, eso era una... En Navidades esto era absolutamente normal. Mira, hay personajes conocidos. Uno de ellos, el que está con la mano encima del niño, es Pepe Vázquez, que era el concesionario de Vespa. Dicen que, bueno, él era vocalista de una orquesta y que una vez vino el Marqués de Villaverde y en la Canoa de Punta Umbría él cantó algo y entonces el otro estaba buscando expandir Vespa, se conoce que para eso era el yerno del caudillo y creo que tenía la concesión para España de Vespa y fue el que le dio la concesión de Vespa a Pepe Vázquez. Y el que está a la derecha de Pepe Vázquez es San Miguel, que es un practicante muy conocido de Huelva y además fotógrafo. Y hacía muchísimas fotos, además de poner las inyecciones. Esto es la placeta, como ve, Almacenes Arcos está detrás. Almacenes Arcos, que estaba entonces en el lado en el otro lado, y luego ya el nuevo edificio se hizo. Sí, bueno, primero estaba ahí en esa esquina, y junto a ese bazar era o trabajaba el padre de Paco Peña, se llamaba Bachero, y luego Paco Peña abrió el suyo propio más para arriba en la acera, en dirección a la Concepción. Y alguien, cuando sacamos esta foto, me dijo quién era el señor de la derecha, que no es conocido, pero creo que era un mecánico de Vespa o algo así por el estilo. Y ahí tiene a los dos municipales con los regalos en medio. Con los regalos en medio, sí señor. Que le hacía a la gente por el bien, lo bien que le habían estado haciendo. Por eso digo que la llegada del semáforo tuvo que ser traumática, porque esta era una imagen muy, muy típica. Yo es que he pensado luego y decía, Diego, ¿y después de este semáforo dónde pusieron otro?
Y no me acuerdo dónde fue el siguiente semáforo en Huelva. Ya sería un sitio con tráfico, porque lo pusieron un sitio Hombre, para que la gente lo viera. De esa foto, como tú bien has apuntado, lo gracioso es que ponga dirección prohibida y ponga el semáforo mirando para acá. Bueno, una de las dos obras, o el semáforo o la dirección prohibida. La placeta era el corazón de Huelva. Sí. Ahí estaba el Banco Español de Crédito, estaba la Vasco Navarra, estaba la Telefónica. Claro, estuvo mi padre trabajando 40 años en ese edificio. Pues en Los Bajos mucho tiempo hubo una cafetería de Antonio Bernal que se llamó el Telefónica. Claro. Y fue el primero que puso mesas en la calle con sombrillas de colores. Y luego, cuando ya Telefónica cogería todo el edificio, se fue a la esquina de la Gran Vía con la calle San Francisco y puso allí la cafetería Telefónica. Y en esta misma foto se ve un poquito más al fondo, entre los dos policías, se ve ahí el hotel Granada. El Hotel Granada, que era muy bonito. El Hotel Granada, cuando entraba es una pena que también se perdiera. Tenía al fondo un comedor de verano impresionante. Ahí los amigos del Veracruz, la noche antes de irme yo al servicio militar, Manolo Sánchez, en fin, Nico, Paco Quintero, Rafael Martín Durán, Casimiro, y me dieron una cena allí y aquello era un sitio maravilloso. Es una pena que hayamos perdido, porque además el edificio era muy bonito. Era un patio impresionante. Yo siempre recuerdo que tenía una sala que era la que para que los pasajeros, huéspedes estuvieran entretenidos, que daba a la calle, y tenía una televisión que era una gran aventura y un loro. ¿Y qué le hacíamos los chiquillos al loro? Le decíamos palabrotas para que la repitiera. Para que el loro estaba mirando a la calle. Muy gracioso. En fin, son historias de Huelva de siempre. Bueno, pues vamos a pasar, y este imagen sí que es impresionante. Esto es pasando por delante de por donde estaba el estadio. La carretera de Sevilla, fíjate que el Cine Odiel se está casi construyendo, el edificio a la derecha, la calle Isla Cristina no existe, las columnas, el lugar que se hizo no existe, y esta primera calle a la derecha que está empezando, para mí tiene mucha historia, es la calle Niebla. Y cuando yo terminé de magisterio, el primer colegio donde estuve de maestro fue el Colegio San Antonio, que estaba en la calle Niebla. Es que entonces tú sabes que había muy pocas oposiciones, no es como ahora, van años, y entonces los colegios privados, entre las gentes que habíamos sacado mejores expedientes académicos, nos iban a buscar. Con 17 años ya se podía ser maestro. Sí, ¿Tú por qué estudiaste también? Eso es, porque estudié peritaje mercantil, pero fui maestro con 19 años. Pero con 17 años ya entraban de maestro, fíjate la historia, ¿no? Sí, pero no podías ejercer hasta los 18. Porque tenía yo algunos compañeros míos que habían hecho bachiller elemental 4, magisterio 3, y le faltaban poco y tuvieron que esperar unos meses. Tuvieron que esperar. Yo no, porque yo 5 años de peritaje, 2, porque los 4 años con las convalidaciones la hice en 2, y tengo que decir que la primera vez que me presenté a reválida de cuarto me suspendieron porque en comercio no damos latín y yo no tenía ni idea de latín y me tuve que poner a estudiar latín como un mulo para poder aprobar la reválida. Bueno. Y yo entonces con 19 años, ya bien pasado, empecé a dar clase ahí. Mira qué interesante ahí el de la bici, que es un soldado. Un soldado que viene del Granada 34, del campus del Carmen actual, del cuartel del Carmen. Y eso era muy normal, porque venía a repartir, venía por el correo y luego lo repartía allí. Y venían muchas veces mi padre hizo la mili así, en una bicicleta iba por el correo y volvía y lo repartía. Y los asistentes que venían al grupo de los militares, porque cada oficial tenía un asistente, que era un criado, valga la redundancia, era un criado. Y en su casa también, lo que tenía en el campus del Carmen está la casita del coronel, que hoy día la utilizamos en la universidad para el servicio de enseñanza virtual, pero que tenía también, ahí vivía el coronel, pero tenía, digamos, un servicio en la casa que eran reclutas. Era Merry Gordon. Yo con Merry Gordon, que es con el que yo coincidí, parece ser que cuando llegaba un poco alegre de noche, desde la entrada hasta iba arrestando gente. Y luego la mujer bajaba y iba vaciando el calabozo, ¿no? Yo tengo un recuerdo grato de él, porque el palco donde iba él al viejo estadio estaba pegando al palco de Radio Juventud de Huelva. Entonces los partidos los retransmitíamos Plácido de Orden, que en paz descanse, los que llevamos aquello, y se llevaba unas bandejas de dulce y nos daba dulce, nos invitaban, y en fin, tengo un buen recuerdo de. Y además, cuando yo estaba haciendo la mili en el Picacho, avisaba, me decía que va el coronel para allá a cazar.
Y yo allí aquello era, bueno, nos levantábamos cuando te daba la gana, pero si iba a cazar a las 8 de la mañana y me decía, haga usted el favor de que no viene el coronel, viene un cazador, usted haga su vida, olvídese que yo estoy aquí, no madrugue, no, que yo vengo a cazar y no vengo a molestarlo. Yo tengo un buen recuerdo del coronel Merry Gordo. Bueno, pues hablando de la Huelva de esta época, fíjate qué foto más espectacular. Sí, ahí tenemos el edificio de Antón. Esa foto es muy espectacular, porque es un edificio que sería quizá el primer edificio de Huelva que se hizo a nivel metálico, que yo sepa, por lo menos. Luego también se hizo el de la caja de ahorro, el de la sede aquí en la, digamos, ya se hizo en Plus Ultra, que también era parecido, pero fíjate que eran edificios muy modernos para su época, y la estructura, y sigue siendo moderno hoy día, ese edificio es muy emblemático. Fíjate que el tráfico es mareante, una Vespa. Una Vespa y ahí está el policía, ahí no hacía falta el semáforo, porque tenemos al policía dándose y a mano izquierda está Río Tinto, estaba el muro de los talleres de Río Tinto, y a la derecha era la entrada de Huelva, que era la calle entonces 18 de julio, Oliver Digón, donde yo nací. Y entonces, bueno, pues había ahí cosas. Bueno, había una taberna popularísima que era las 8 horas, porque tenía un reloj parado en las 8. Y entonces era. Y la Casa Colón, que estaba un poquito aquí. A la derecha, está totalmente a la derecha. Ese es un sitio muy emblemático. Y esta foto a mí me sorprende mucho porque no esperaba que se hiciera un edificio de hierro, con estructura metálica, aquí en Huelva, como aquí siempre se han hecho con estructura de hormigón. Esto lo estaban haciendo cuando yo estaba yo cogía ahí el autobús para ir a la calle Niebla. A veces iba andando, porque claro, es que entonces el colegio era mañana y tarde. El colegio, yo no sé si empezamos, creo que a las 9:30 o a las 10, y a las 1 los niños y los maestros nos íbamos para casa a comer, y a las 3 volvía y estaba de 3 a 5. Fíjate, sí, a mí me gusta ese sistema, no de ahora, de estar tantas horas. El palizón. Entonces yo, en esa época, ahí aprovechaban más los niños y los profesores que ahora, en mi opinión. Yo no soy partidario yo tengo de la jornada continua esta, desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, están los niños ya en las últimas clases. Pero bueno, eso son opiniones didácticas y pedagógicas, que cada uno tiene la suya. Tú me conoces, tú sabes que mi gran vocación era la radio, pero también el magisterio. A mí de hecho terminé peritaje mercantil, yo ya entonces tenía 15 años y digo, mira papá, a mí no me gusta esto. Es que con esto, fíjate que lo iba a decir, sirve para colocarte en los bancos, en Hacienda. Y luego te tiraste 40 años en los bancos, no sé qué, en el Banco Santander. Digo, yo quiero estudiar magisterio, que a mí es lo que de verdad que me gustaba, mi magisterio me gustaba mucho a mí. Me ha gustado siempre mucho, además era otro. Y tengo la inmensa satisfacción de que, fíjate bien, que hace 60 años, no, 62 años que yo estaba dando clases. Y veo alumnos todavía que me siguen diciendo don Diego, porque entonces el maestro era don Diego. Todavía no estaban los colegas ni nada de eso. Y una vez me emocioné mucho porque uno de ellos, Antonio González Sansegundo, me escribió una cosa con una foto que debió de coger de las redes sociales de la clase donde yo estoy sentado delante del retrato de Franco y de José Antonio, y me escribió una carta preciosa que me emocionó cuando leí la carta, que me dijera eso un alumno al cabo de 50 o 60 años. La verdad es que era muy, muy bonito. Bueno, pues vamos a pasarla, y esto sí que es un recuerdo, el campo del velódromo. Fíjate que... Y el hospital, qué pena también, el hospital británico, ese hospital que fue de los primeros de España en tener determinados servicios, tuvo máquinas de rayos X, era un mundo los cirujanos distinto. contaban con unos medios, los quirófanos que no existían en España, tanto ahí como la de Mackay McDonald, como la de Río Tinto, y es una pena que ese hospital, que era muy grande y muy importante, pues también lo perdiéramos. Es un edificio que daba ahí, fíjate qué bonito que daba eso. Yo entré un par de veces, porque yo tenía eso familia, podía ser un museo, algo tenía muy familia para vinculada Huelva. a la compañía de Río Tinto, y mi tío Miguel, creo que fue ese, que se puso malo, y entraba allí, entraba en otro mundo, hasta el uniforme de las enfermeras, el silencio, era otro mundo, la verdad que era otro mundo. Y además delante están los pisos del ayuntamiento, que todavía siguen. Y a la derecha, entonces eso sería Escuela de Maestría Industrial, que luego ha sido Educación y Ciencia. Eso fue la delegación, que hoy día es juzgado. Es juzgado, y antes fue Escuela de Maestría Industrial. Y a la derecha, que no se ve, estaban los célebres eucaliptos. Esta zona era la de preferencia, frente era general, digamos, y detrás de las porterías, la de la izquierda,
yo iba muy temprano, en el libro tengo mi carnet del año 50 y poco, y me sentaba en banco de pista, que es donde peor se ve el fútbol, y además me gustaba sentarme detrás de la portería. Fíjate lo que yo vería ahí, claro, cuando metían un gol ahí lo veía estupendamente, ¿no? Yo tengo muchos recuerdos del velódromo. Luego estuve como ya jugando al fútbol en los juveniles con el Veracruz, y pues la verdad es que he jugado muchos partidos aquí en los campeonatos de juveniles, y tengo muchos y muy buenos recuerdos del velódromo, de aquel primer ascenso contra el Elche. En fin, la vida sigue y la vida pasa. Bueno, pues de una visión alegre vamos a pasar a una visión triste. El 12 de septiembre del año 56, cuando se cayó el Cabezo en la calle Aragón, 13 fallecidos, 10 heridos, 5 de ellos muy graves, y lo curioso es que todo fue en la planta baja. En la planta alta vivía mi tío Manolo Tomé, primo hermano de mi padre, y mi tía Candelaria. Porque cayó y sí, pegó por abajo. Ellos arriba porque cayó el Cabezo y se fue moviendo y entró por abajo de la casa. Fue tremendo, sí. Es una pena que el Cabezo de San Pedro lo hemos forrado de edificios. Eso en Huelva habría que preservar, y hemos hablado muchas veces de los cabezos, pero el de San Pedro en concreto, que es el más céntrico, es el que y lo hemos rodeado de edificios por todos los lados, menos por el cachito donde están esas casas, curiosamente, que es el único, que es el portal de Belén de Huelva, que ahí nació Huelva. Sí, y no es una pena porque si tuviera la pena que me da a mí cuando que a lo mejor otros cabezos se hayan podido construir, pues bueno, pero este que estaba en el centro tenía el castillo de Huelva arriba, tenía San Pedro, y era muy bonito en su forma, que lo hubiéramos cuidado. Incluso se podría haber hecho lo que se ha hecho en parte, que ha sido forrarlo con un tipo de hormigón que es del color de la tierra, para que no se vuelva a caer. Es decir, se podrían haber buscado soluciones, y no que se han hecho unos edificios, algunos de ellos de muchísimas plantas. Cuando digo muchísimas, son más de 10, algunos de los que están forrando, digamos, el Cabezo por todos sus lados, porque está por todos sus lados, menos precisamente donde estaban estas casas, que se mantiene todavía el espacio, digamos, el espacio vacío. Día muy triste, sí. Había un conocido nuestro, Pepe Román, que iba a la taberna de mi padre todos los días, que murió su mujer y una niña pequeñita, me acuerdo que se llamaban Quiteria, porque yo tengo la esquela, y una hija que ha tenido de otro matrimonio. Salud es muy amiga del programa y mía, y hablamos mucho de su padre, que era representante, y representaba pelotas de goma, que, ojo, una pelota de goma en los años 50, que las pelotas todas eran de trapo, y siempre me decía: Dieguito, cuando acabe la temporada te voy a regalar una pelota de goma. La temporada no se acababa nunca, pero bueno, sí que me acuerdo de Pepe. Bueno, pues podemos pasar la imagen. ¿Y quién puede decir que este es el antiguo Estadio Colombino? Pues sí, señor. La misma calle que vimos antes es de donde está tomada esta foto, probablemente. Esta no, está en la calle Muñoz de Vargas. Sí, porque es por el... Esta es Muñoz de Vargas. Esta era la salida de los vestuarios. La salida de los vestuarios, efectivamente. Y aquí donde está el cine Fantasio, ¿no? Sí, exactamente, pero que es la transversal. Y luego Sevillana, creo que fue Sevillana la que hizo unos bloques enormes para sus empleados, que en la calle Muñoz de Vargas. Es una pena también que el estadio... Pero fíjate... La de veces que he estado yo en la puerta de los vestuarios esperando a los jugadores. De niño, pero muchas veces, de niño iba muchas veces allí, sí. Los recuerdos increíbles. Estadio... Es una pena que no hayamos conservado nuestro patrimonio. Yo ya era socio y yo no me perdí un partido. Vamos, mira que era complicado venir. Y mi padre, que tenía dos aficiones, el Recre y el Litri. Y había días que no podía almorzar, porque los partidos empezaban muy temprano, que no había luces eléctricas, y si la taberna cerraba tarde, se venía a ver el partido sin almorzar, con tal de ver a su Recre, que cuántos sofocones le dio. Pues sí, muchos años hemos estado viendo fútbol, disfrutando, los festivales de España, un cine de verano que también se puso ahí. Era un campo especial, tiene una pista de atletismo, cosas raras. Pista de atletismo, efectivamente. Cosas raras, y era un estadio... Bueno, y la visera. Y una visera. Una visera sin sujeciones Sí, nada más que por detrás, nada más. Escuché. Yo me acuerdo, yo hablaba mucho con don Ricardo Nadón, que era uno de los arquitectos que la hicieron, fueron varios, y él era uno de los clientes míos, y él se sentaba en el despacho conmigo y hablábamos, porque era un hombre educadísimo, de verdad que don Ricardo Nadón era un hombre educadísimo.
y me hablaba de la aventura que supuso hacer aquello. Se hizo en Cádiz, se hizo en Huelva, eran dos estadios hermanos. Sí, y luego el de Cádiz pero lo han sabido mantener en su sitio, o sea, modernizado. Yo creo que excesivamente el de Cádiz ya es todo cristal, y todo, pero por lo menos sigue en su lado. Le han quitado hasta el nombre, le han puesto Nuevo Mirandilla, le han quitado las tonterías de la memoria histórica. Ramón de Carranza, pues le quitamos Ramón de Carranza. Es una tontería, increíble. Por favor. Bueno, pues mira, vamos a cambiar de foto y vamos a ver otro sitio. Vaya, fíjate, ahí nuestro que es la portada, San Sebastián. La portada del cementerio. Y ahí, antes de que lo tiraran, era donde nuestro San Sebastián vivía, por decirlo de alguna manera. Está metido en una caja, con los brazos partidos. Estaba en una caja en lo que era sala. Hay imágenes, yo tengo imágenes de. En lo que era sala de autopsia. Sí, fíjate qué pena. Y entonces yo me acuerdo que el día antes lo sacaban, lo llevaban hasta San Pedro, dormía en San Pedro y al día siguiente se organizaba la procesión con don José Muñoz, que era el párroco, que casó a mis padres y me bautizó a mí. Y hacían la Tú que has sido pregonero, igual que yo, el que San Sebastián tuviera que estar ahí, que estuviera durante algunos años con los brazos rotos, las piernas rotas, eso es increíble. Tenemos que cuidar nuestras tradiciones, nuestro patrimonio, que es nuestra esencia, ¿no? San Sebastián se recuperó en gran medida, en fin, los dos somos hermanos de los estudiantes y ahí sí, hubo varias hermandades, pero cuando ya lo cogió Estudiantes se le dio un impulso muy fuerte. Y el pregón se llevó al Gran Teatro. Yo me acuerdo que tu pregón, cosa rara, fue por la tarde en el Gran Teatro. Fue un jueves por la tarde y el tuyo fue un domingo por la mañana. Domingo por la mañana. Yo es de los recuerdos más bonitos que tengo de mi vida, de verdad, aparte de acontecimientos familiares, de hijos, fue aquel pregón. Yo hace un par de meses, porque yo lo tengo en mi canal de YouTube, lo estuve viendo y veo que lloro 2 o 3 veces diciendo el pregón. La verdad es que lo dije de todo corazón. En fin, mira, esto te lo he traído queriendo. Esta es tu calle. Tu calle. Esa es la calle Inés Martín. Fíjate cómo estaba. Esto es un momento en que tiraron el altillo que había frente a donde está ahora tu casa, y la primera bocacalle a la mano izquierda, que es la calle Amado de Lázaro, es donde estaba la casa de mi abuela y la taberna de mi padre, que por cierto han hecho una cosa muy bonita. El letrero de la calle Amado de Lázaro tiene puesta la foto del edificio de la taberna de mi padre y la casa de mi abuela. Sí, fíjate, mira. Es muy bonito. Yo paso por allí todos los días. Pues míralo. No me fío, se lo han puesto recientemente, me parece. Bueno, hace ya un año, cosas así. Pues es un sitio, esa calle es muy especial para Huelva, porque es la que une la Merced con la Plaza Las Bonjas y tiene mucho tránsito. Ya, esa fotografía debe de ser del año 72, porque ya el edificio que se ve aquí a la izquierda, donde está la chica, que es mi bloque de vecinos, que es un bloque muy especial, a nivel de las personas que hayan vivido a lo largo de la historia, pero muy especial. Ya está, eso quiere decir que y el bloque se hizo creo que en el año 71. Es un bloque hecho con una tipología diferente a la que se hacía aquí. La verdad que el bloque está muy bien. Bueno, querido amigo, se acabó el programa, se acabó la 16ª temporada. Decirle a todos los seguidores que durante todo el verano no serán estrenos, pero todos los viernes a las 10 de la noche tendréis una repetición. No lo vamos a escoger aleatoriamente, vamos a escoger los que han tenido más visionados, tanto a través de la página web de la emisora como de mi canal de YouTube. Entonces, todos los viernes seguiréis teniendo las caras de Huelva. Me mira. Te miro. ¿Te esperamos el año que viene? No lo sé, de verdad, no lo sé porque ya llevamos 10 años. Yo creo que este programa es el fenómeno televisivo más importante de la Huelva del siglo XX, igual que el libro, lo es en el ámbito literario. Y hombre, yo creo que mientras tú puedas merece mucho la pena, porque todos los onubenses aprendemos mucho, disfrutamos, estás recuperando nuestra memoria. Yo creo que esa memoria colectiva que a veces no la tenemos, Huelva había que reconstruirla. Eso se lo decía yo el otro día a Pedro Rodríguez, que él hizo mucho en la parte física, pero que quizás Huelva lo que más necesitaba, y creo que él hizo, fue recuperarla psicológicamente, ¿no? Entonces yo creo que este programa es muy importante para nuestra tierra, Diego. Sí, entonces si tú puedes, yo te voy a cantar el Diego. Pero piensa en tú que tengo la certeza de que me quieres mucho y me lo demostraste hace 4 o 5 días,
leyendo lo que leíste en la presentación, porque que te lo pedí cuando terminé, te dije, dámelo porque esto lo quiero tener yo. Pero yo ya estoy en el 8º piso de mi vida. Sí, bueno. En el 8º piso. Llevo muchos años. Se me ha vuelto un poco incómodo con el cambio de la ubicación de los estudios de televisión. Y no lo sé, yo quizás por mi parte, quizás me decida a descansar y bueno, siempre hay ideas o no lo sé, es que me emociona hablar de esto, ¿qué quieres que te diga? Muchas gracias a ti. No, lo que tenemos una deuda contigo todos los onubenses, en primer lugar, porque te lo mereces, porque te has sacrificado, son cientos y cientos de programas. Cerca de que tenemos 490 y tantos, cerca de 500. 500 programas que hay que prepararlo, hay que hacer la escaleta. Diego se los prepara muy, muy eficientemente, prepara la fotografía, prepara los textos. Quizás se ve algo así que va corriendo sobre el programa, pero realmente hay mucho trabajo detrás. Y entonces, efectivamente, eso supone, y además lo hace absolutamente altruistamente. Son 16 años de trabajo gratuito. Cierto. En pos de nuestra tierra, ¿no? Yo creo que eso hay que valorarlo mucho y yo, bueno, pues si tú puedes, para nosotros los onubenses sería muy importante que siguiera. Bueno, de todas maneras, nosotros vamos a seguir con nuestra amistad y vamos a seguir viéndonos. Lo que tenemos que hacer también es recuperar a aquellos 3 tenores que teníamos con Javi. Sí, que quedamos con Javier. Con las comidas semanales. Es verdad. Eso sí que también, ahí también hablábamos de muchas cosas de Huelva importantes. De muchas cosas de Huelva. Francis, muchísimas gracias. Sabes que te quiero muchísimo y te admiro. Eres una persona que amas a Huelva, que sabes de Huelva, que escribes, ¿qué te voy a decir? Me quedo sin palabras para definirte. Muy bien. Un abrazo. Yo te lo agradezco mucho y nada, espero que podamos repetir el año que viene. No lo sé, bueno, de momento tienen el verano cubierto con las repeticiones. Y a todos ustedes, pues repetiros que, en fin, durante todo el verano, los viernes tendréis las reposiciones y, sinceramente, no sé si esto es una despedida o un hasta luego, no lo sé. De cualquier manera, decir que os llevo en el corazón, que tengo a las caras de Huelva en el corazón, que cómo voy a olvidar esto, ni cómo voy a olvidar todas las cosas buenas que me han pasado en tantos años. Hoy me despido mandándoos un abrazo, diciendo que os quiero mucho, que os agradezco que me paréis constantemente por la calle. A mí no solo no me molesta, sino que me agrada y me halaga y me siento reconfortado y querido, y así es que esta noche os diré que hasta siempre.